abogados. Ya ven, me han pillado en el momento de rescatar los ahorros de mis últimos meses. Hasta hoy las custodiaba celosamente este pobre cerdito. En fin, el caso que les voy a exponer a ustedes hoy trata del enigmático asesinato de un hombre que vivía en la más absoluta miseria. ¿Y quién sería capaz de querer asesinar a un pobre mendigo? Se preguntarán ustedes. Pues en mi opinión fue alguien a quien no le engañaron las apariencias. Pero no les voy a explicar más. Yo espero que les va a interesar mucho. El 4 de septiembre de 1984, el vigilante jurado del antiguo mercado de Benicalaf, en el barrio valenciano de Campanar, descubrió el cuerpo de un anciano en medio de un charco de sangre. El cadáver se halló en el interior de la vivienda de la víctima. Como normalmente salía a las 8 o las 9 de la mañana, y eran las 11:30 a las 12, pues por temor a que ese hombre, como mayor que era, estuviera enfermo, pues bajé a ver qué le ocurría. Entonces, al bajar a su casa, como dentro, la parte de dentro era más honda que la de fuera, la puerta estaba entreabierta, entonces abrí la puerta y cuando fui a entrar para ver dónde pisaba, me lo encontré. Pues este señor vivía aquí abajo, donde están todos los escombros, y el mercado era lo que es de ese muro hacia media de la finca aproximadamente, que eran unos 110 puestos, y ahí terminaba el muro valle, y su casa era aquí abajo, aproximadamente. Compañía no tenía ninguno. Él veía suyo como el que te ha metido una concha en su mundo, que se lo ha agregado, él se lo ha montado, y no hay más relación que hola, buenos días, adiós, ¿cómo estás? Pues fui en compañía, ¿puedo coger agua? Que claro no tenía, y te pedía el agua, pues le abría la puerta, cogía el agua, se la llevaba, gracias a Dios, en fin, atento sí, te la pedía por favor, te daba las gracias. La víctima fue Francisco Puchades, soltero, de 82 años. Era conocido en el barrio de Campanar por Tío Sisco. Creo que porque se llamaba Francisco y aquí pues se suele decir motes, eso, pues había otro señor que venía muy amigo del Soler, que ya falta, que siempre le decía al Tío Sisco, y nosotros el Tío Sisco le decíamos. Puchades vivía como un mendigo, aunque se dedicaba a cultivar unos campos de su propiedad cercanos a la vivienda. Una vieja alquería que carecía de luz y agua y amenazaba con derrumbarse a causa de su estado ruinoso. La casa que tenía él ahí, pues viejísima, una casa de campo, que me imagino que habría más ratas dentro que fuera, pero que él convivía seguramente con esos animales tan ricamente. El cadáver de Francisco Puchades se hallaba boca abajo en el interior de su humilde vivienda. Había recibido en la cabeza un golpe producido por un arma contundente, pero la muerte fue a causa de las patadas que recibió cuando ya estaba en el suelo. Por otra parte, el interior de la casa estaba totalmente en desorden y esto hizo pensar que el móvil pudiera ser el robo. Pero la circunstancia de que la puerta no hubiera sido forzada hizo creer que probablemente el asesino fue una persona conocida de su víctima. En la depresión del terreno que se formó entre las alquerías y las instalaciones del mercado, los drogadictos encontraron un lugar de reunión adecuado. Por si fuera poco, toda suerte de delincuentes se daban cita por los alrededores de la casa del Tío Sisco. Enemigos no tenía, porque hasta incluso donde él vivía, pues muchas veces iba a dormir un gitano con él y lo que pasa es que mucha gente de la droga y demás empezó ya a acercarse por ahí, pero no podemos decir, en fin, que enemigos tuvieran.
Se supone que él entró en casa cuando había alguien. Pudo ser una venganza, porque es que él murió a consecuencia de unos golpes brutales. Sí, él murió a golpes contra una superficie plana. Según la autopsia, nosotros determinamos que fue contra una pared. Y ahí se barajaron, en un principio, en la investigación, se barajaron varias hipótesis. Una, que podía haber entrado alguna persona a robar y entonces él haberlo sorprendido y entonces le golpea. Otra hipótesis, que hubiera él entrado con una persona acompañándolo y por cualquier motivo se hubiese organizado una discusión y que hubiese acabado con la muerte de esta persona. Y otra hipótesis, cuando los vecinos, los conocidos del barrio, comentaban que era una persona rica, pues otra hipótesis que se barajó era posibilidad de sustraer algún tipo de documento o algo que pudiera obtener beneficio por autor. Pero no faltaba nada de la casa. No faltaba nada. Había una de las habitaciones, no, la única habitación que estaba amueblada, estaba absolutamente revuelta, pero no estaba revuelta sistemáticamente, de haber hecho un registro sistemático, sino que estaba revuelta como si hubiese habido algún ataque de ira o algún ataque de rabia. Había un destrozo en la habitación que no era normal en los registros, que nosotros por experiencia nos los hemos ido encontrando. Y de hecho aparecieron 800 pesetas por allí tiradas por el suelo. Y él había sacado del banco 1000 pesetas el día anterior, o sea que si hubiese habido robo era una cantidad exigua lo que pudieron haberse robado, porque incluso sabíamos que él había comprado un bocadillo, con lo cual se pudo gastar 150 pesetas, podían quedar 50 pesetas. O sea que el móvil del robo no pudo ser porque apareció, el poco dinero que había apareció. Parecía producto de una lucha, de una discusión anterior al crimen. Sí, parece como si... ¿Derivada del crimen o anterior al crimen? O anterior al crimen. Debió de ser la sensación que a nosotros nos da, o nos dio en aquel momento, fue que había ocurrido algún tipo de discusión entre personas conocidas. Esa es la idea que nosotros teníamos y, de hecho, centramos la investigación alrededor de las personas que conocían a este hombre o que tenían un cierto trato con él. La investigación fue ardua y compleja, dada la gran cantidad de individuos sospechosos que frecuentaban la zona. La policía comenzó a reconstruir los contactos del anciano y elaboró una lista de las personas que fueron vistas por los alrededores el día del crimen. ¿Y en cuánto se llegó a estimar la fortuna que dejó el tío Sisco? Hablaban de 100 millones de pesetas. Hablaban de Pero 100 en aquel millones de entonces pesetas. eran muchos de aquel millones. entonces. Yo supongo, lo que yo sí que tengo constancia es una cartilla que encontramos en el registro, que había alrededor de 180.000 pesetas de saldo. La gente comentaba que la fortuna era en propiedades, en tierras y casas. Lo que sucedió es que la investigación no se centró sobre la fortuna para determinar exactamente la veracidad de esto, puesto que no era un dato relevante en ese momento para la investigación. Pero no, por si acaso había salido a lo largo de la investigación. Sí que salió, pero se desechó en un principio que eso tuviera algo que ver con el crimen. Y entonces no se profundiza si la fortuna era de 100, de 200 o de 300 millones. Ese lugar ha cambiado mucho desde que fue asesinado Francisco Puchades. Durante mucho tiempo, constructores y especuladores trataron de convencerle para que les vendiera sus tierras y su casa. Pero como el tío Sisco era un hombre de carácter muy entero, se negó reiteradamente a vender. Y en consecuencia, bueno, tuvieron que sacarle muerto de la casa. La vida del tío Sisco era muy rutinaria. Todas las mañanas, después de labrar sus tierras, acudía a un horno de Campanar para comprar una barra de pan. Después, con su andar dificultoso y acompañado por su inseparable cachava, se dirigía a un bar en el que él era conocido y entregaba al camarero media barra para que se la llenara de mezcla.
el bocadillo y las 2 jarras de agua que habitualmente consumía, el anciano no pagaba más de 25 pesetas. Pero cuando después de muchos años alguien le dijo que por esa cantidad poco relleno podía tener el bocadillo, el tío Sisco comenzó a pagar 50 pesetas, un precio simbólico que los camareros de Campanar aceptaron para que no muriera de hambre. Como su vieja y ruinosa alquería carecía de agua, el tío Sisco acudía diariamente a la fuente del mercado de Benicalaf con su equipo de aseo, jabón, peine y toalla. Puntualmente, cada mediodía, se dejaba caer por los puestos del mercado en busca de frutas sobrantes que los tenderos no podían vender y que solucionaban las solitarias cenas del mendigo. Incluso hay quien asegura que vio al tío Sisco pidiendo limosna. Los comerciantes del mercado sabían que vivía en la miseria y le ayudaban cuanto podían. A mi parada solía venir a lo mejor un par de veces a la semana a pedirme un tomate o 4 patatas, pero nada más. O sea, no se hacía pesado tampoco. Lo que pasa que, en fin, lo cogíamos como una broma, porque sabíamos que él lo podía pagar. Lo que pasa que vivía, pues, muy pobre, muy miserable. Sabíamos que tenía dinero, pero no esa cuantía, porque muchas veces pues él venía y me decía, me diera una morcilla, un chorizo, y yo le decía, mire, yo li done tot y vostè me dona un camp. Yo li done la para meua y vostè me dona un camp. Entonces, como era cuestión que no le convenía, porque era bastante el surrete, se daba la vuelta y hasta el otro día no aparecía. No sabíamos, en fin, que tenía tanta cuantía. Sabíamos que había dinero porque muchos terrenos de aquí del alrededor, parte del mercado que nosotros estábamos, también era de él, más la finca que alquería que vivía. También algunas veces venía a comprar, dicho sea de paso, recuerdo que me compraba un poquito de queso de bola, que a lo mejor si valía 20 duros, pues te daba 12 o 14 duros y el hombre pues se largaba. ¿Qué, Diosito? Que me faltan 4 o 5, ya te he esperado. Bueno, en este plan, el hombre vivía, pues la verdad que bastante miserable. Quienes conocían al tío Sisco aseguran que su indigencia llegó a tal extremo que en ocasiones se vio obligado a rescatar desperdicios de la basura. Cualquiera que le viese deambular por las calles comprendería que tío Sisco era un hombre necesitado al que la vida había dado la espalda. Pero lo que pocos podían imaginar era que el mendigo frecuentaba con regularidad el despacho de un familiar para cobrar recibos y tramitar documentos relativos a tierras y bienes de su propiedad. Y es que el aparente pordiosero poseía varias fanegas de tierra en Campanar y La Punta y un solar junto al matadero, aparte de la alquería en la que murió. En resumen, sus propiedades se estimaron en un valor aproximado a los 100 millones de pesetas. Por tanto, sin ánimo de exagerar, podía decirse de Francisco Puchades que era un mendigo millonario. Porque una vez, no sé si pasó una vez que dice que, o comentaron o vieron que lo iba al banco a llevar dinero o a traer, o yo no sé. Entonces se supuso aquello. ¿Ahora cuánto? No sé, vamos. Nos imaginábamos que tenía dinero porque resulta que él tenía un amigo que se llamaba Soler, que sabía toda la vida de él. Y yo tenía mucha amistad con él, que a veces lo comentábamos y nos lo decía. Él tiene unos sobrinos que están en muy buena posición, que de hecho creo que son los que han heredado todo lo que él ha dejado. Y venían a verlo pues a lo mejor una vez al mes, o cuando les parecía, o cuando estaba algo pachucho, se lo llevaban, pero él no quería vivir allí con ellos. O sea, no quería vivir, se venía y quería vivir su vida aquí. De hecho es que tenía un bulo, que era el que labraba allí delante, que hasta lo tenía cojo, y yo le decía, tío, si esto, muchas y mata al burro que ya no va a valer ni para hacer de un ganicho.
pero sí nos imaginábamos que tenía el dinero, porque este señor siempre me lo decía, el señor Soler, dice, con la pasta en el dinés que té y mira conmigo. Y yo le decía, bueno, perquè viu en Xina, tío, Cisco, yo no tengo un duro, yo no tengo un duro, yo no tengo un duro, pero era verdad que sí que tenía dinero. No nos imaginábamos esa cuantía, sabíamos que a ver había. Los sobrinos eran los que exactamente, en fin, le aconsejaban incluso que vendiera para poder vivir mejor. Eso ya eran comentarios que se veían de aquí. Pero él vender no vendió nunca nada y él seguía. Yo prácticamente nací ahí, ahí vivíamos unas 4 o 5 familias, de los últimos que nos quedamos éramos nosotros. Luego al faltar la vieja, nuestra madre, ya nosotros y los hermanos fuimos haciendo marcha y el abuelete pues seguía viviendo el hombre ahí, iba a su marchita, a arar, lo que han contado antes, sobre el tema de que si venías hacía un bocadillo con 3 duros, que si ponme esto, o sea, siempre iba racaneando. Lo que pasa es que la muerte del tío Cisco está muy rara porque la gente creía que es que a lo mejor tenía el hombre ahí fortunas. Ese hombre ahí fortunas no tenía, ese hombre lo que tenía eran muchos terrenos. Por aquí, por el Campanar, por Catarroja, por ahí, muchos terrenos. En verdad ese hombre no tenía ni una peseta. ¿Cómo se lo han cargado? Pues igual le han entrado a robarle al hombre, se creían que tenían dinero ahí, o la misma familia, porque hay que decirlo así de claro, o la misma familia para pillar los terrenos. Esa muerte ha sido muy rara. A él no le gustaba vivir con ellos. De hecho, es que enseguida que podía, se venía aquí. Ha estado enfermo muchas veces y se lo han llevado y él enseguida rechazaba el estar con ellos. Los sobrinos venían 1 o 2 de tarde en tarde. Venían a verlo, que de hecho nos conocían a nosotros, que hemos vivido toda la vida junto al lado del hombre. Venían de tarde en tarde y lo veían un rato, 1 hora, media hora y se iban y nada. La policía desplegó un amplio dispositivo encaminado a resolver el misterio del asesinato del mendigo millonario. Hubo testigos que dijeron haber visto a otro mendigo que se encontraba sentado sobre una piedra junto a la puerta de la alquería. Y este, después de dormir un rato, se levantó y se marchó. A la mañana siguiente, ese mismo mendigo fue al mercado de la Parreta y al encontrarse con un nutrido grupo de curiosos ante la alquería, se marchó del lugar. Pero la policía ya estaba sobre su pista. 3 días después de cometerse el crimen, la policía detuvo a un individuo. Se trataba de Juan Antonio Borja Jiménez, gitano, de 42 años, más conocido en el barrio por el apodo de Sandalia. De pequeño sufrió una meningitis, a consecuencia de la cual arrastra una oligofrenia en grado de imbecilidad profunda. Su coeficiente mental le equipara con un niño entre 3 y 5 años. Este hombre, que por ignorar ignora hasta la hora en que vive, se convirtió, a pesar de su tara y sobre todo de la falta de pruebas, en el único encausado por la muerte de Francisco Puchades y tras su detención ingresó en la cárcel Modelo de Valencia. Centramos la investigación en las personas que rodeaban a la víctima. Dentro de estas personas encontramos si no amigo, pues por lo menos acompañante habitual de este hombre en las tareas de recogida de frutas del mercado. Y era un hombre que le apodaban Sandalio, le apellidaban Borja. A través de los testimonios de estas personas, los trabajadores de allí del mercado, de guardia de seguridad del mercado, pues se pudo determinar que Sandalio sí que había estado aquella tarde, la tarde anterior a la que nosotros encontramos el cadáver. Según la autopsia se había producido la muerte en esa tarde y Sandalio había estado acompañando a Francisco Puchades. De hecho, había unas algarrobas en la casa y Sandalio tenía en su cesta algunas algarrobas, lo que indicaba que por lo menos había estado dentro de la casa. Y durante las horas en las que el forense indica que se produce la muerte, Sandalio está con él. Y de hecho hay testigos que en horas posteriores a la muerte él está en la puerta, sentado, dirigiéndose como una especie de diálogo o de queja hacia el interior, cuando la puerta está entreabierta, que es como aparece al día siguiente. O sea, ya no hay ningún tipo de movimiento más en la puerta.
Esto nos hizo sospechar de que este hombre podía ser el autor y como consecuencia de eso nosotros lo ponemos a disposición judicial. Juan Antonio Borja contó con la ayuda de su abogado de oficio, Arturo Jiménez Madrid. Solicitó usted la excarcelación de Juan Antonio Borja, que le fue denegada, pero consiguió que se adelantara la celebración del juicio. Que se adelantase el juicio, sí. Es que siendo una pena tan grave, pues lógicamente la libertad no está prevista por la ley. O sea, que la ley prevé para casos de prisión menor, que es hasta 6 años. Más de 6 años no la prevé. Y claro, en este caso lo único que se podía hacer en beneficio de él era hacer el juicio lo más rápidamente posible. Claro. Este hombre, Sandalio, tenía una deficiencia mental muy acusada, ¿verdad? Era oligofrénico. Absolutamente, absolutamente. Era un hombre que no podía entender apenas nada de lo que se le decía, no podía entender por qué estaba en la cárcel. En la cárcel sufría, o más bien gozaba, de una protección especial de los presos que le consideraban un pobre hombre y le ayudaban y le daban de comer y le atendían, porque sabían que era un pobre hombre. ¿Y fue una defensa difícil? Yo creo que él nunca tuvo una conciencia clara de que había una persona que estaba defendiéndolo. Yo le fui a ver un puñado de veces a la cárcel e intenté conectar con él, intenté hacerme un poco niño con él para ver si no hubo forma. En el tribunal yo no sé si él se dio cuenta de algo, me parece que no. Y luego ya, claro, ya sabe que en España no es como las películas, no sale inmediatamente el juez y dice queda absuelto, sino que lo volvieron a llevar a la cárcel, luego salió la sentencia, se ordenó la excarcelación y yo no lo he vuelto a ver. La vista oral se celebró el 12 de febrero de 1985. Juan Antonio Borja llegó esposado desconociendo el lugar donde se encontraba. En todo momento se comportó como un chiquillo al que el presidente de la sala tuvo que llamar la atención en varias ocasiones. Según los informes periciales, su grado de coeficiente mental es del 0,26%, similar al de un niño de 4 años. En un principio, el fiscal solicitó 9 años de prisión para el inculpado como autor de un delito de homicidio con la eximente incompleta de enajenación mental. Por su parte, la defensa pidió la libre absolución al considerar que no se encontraron indicios que probaran la culpabilidad de su cliente. Durante la lectura de las conclusiones, el fiscal concedió la eximente completa de enajenación mental. Aunque hubiera habido las 5 huellas de la mano derecha en un puñal clavado en el pecho del muerto, la causa de la sentencia absolutoria no es el que él no lo matase, sino el que él no puede aceptarse su culpabilidad en virtud de la eximente de enajenación mental. Enajenación mental. La audiencia valenciana procedió a absolver a Juan Antonio Borja, Sandalio, del homicidio que se le imputaba al no existir pruebas que le inculparan del crimen. Con la puesta en libertad del procesado, la pregunta sobre quién pudo matar a Francisco Puchades queda, como hace 7 años, sin respuesta. ¿Podrá la policía, después de tanto tiempo, descubrir a quién o quiénes asesinaron al mendigo millonario? ¿Y cómo se compensa a la persona que ha estado siendo inocente, ha estado pasando 20, 30 meses, 4 años de su vida en la cárcel? Yo creo que muy mal. Yo creo que aunque le den unas pesetas, no se le compensa, porque la libertad, la honra y la fama no se pueden pagar con pesetas. Es que además, cuando salen de la cárcel, mucha gente no cree en su inocencia. Claro, efectivamente. O sea, pero es que además hay otro tema. Yo creo que al error judicial lleva también, o guarda un cierto paralelismo, con la institución de la prisión provisional. Es decir, que hay mucha gente que se sientan en el banquillo de los acusados, custodiados por la Guardia Civil, esposados y como presos preventivos por esta causa. Y queramos o no queramos, yo creo que esto puede de algún modo influir. Entonces creo que también es otro factor a tener, el de la excesiva duración de la prisión provisional y la excesiva facilidad con que se decretan prisiones provisionales, porque todos los casos de errores judiciales de personas que han estado tiempo en prisión son casos en los que los letrados se han desesperado pidiendo una y otra vez
la libertad de sus defendidos. Y se les ha denegado. Claro, por el procedimiento el fiscal se opone, sin más argumentos, en general, y mediante una escueta resolución judicial que dice no al lugar. En algunas ocasiones incluso por providencia, cuando tiene que ser por auto. Es decir, sin razonamiento ninguno en gran parte de los casos. Y después de decirle que no a una persona 2, 3, 4, 5 veces, resulta que hay que absolverlo. Y se le ha tenido privado de libertad, en algunos casos, más de 2 años. Esto es gravísimo, pero sea el tiempo que sea. Entonces yo creo que, por un lado, el problema de la prisión provisional, que yo creo que es el banco de pruebas del sistema judicial, del sistema procesal y hasta del sistema constitucional y de garantías que queremos en el país. Esto es ya importante. Pero claro, ¿cómo se le compensa? De ninguna manera. Mire usted, en un país que tiene cárceles como las de España, reducir a prisión a una persona sin ser absolutamente imprescindible y necesario, yo creo que es un verdadero atentado y creo que es un secuestro institucional.